el mentiroso atrapado en su propia telaraña. «¡No te muevas, Aurelio!», gritó Mateo, con el machete en mano, apuntándole a la garganta. «Te juro por Dios que si das un paso más, te entierro esta hoja oxidada hasta el mango». Aurelio sudaba frío, con la camisa empapada de un calor que ya no era del sol del mediodía, sino de la traición hecha carne. Estaba de rodillas, sobre el borde del barranco, con las manos alzadas. A lo lejos, el zumbido de los insectos parecía silenciarse de golpe. Mateo temblaba de furia. Detrás de él, Candelaria observaba con la cara pálida, sin saber si intervenir o salir corriendo a buscar ayuda. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Aurelio Martínez llegó al caserío de El Juncal, montado en una mula prestada y con una sonrisa que no le cabía en la cara. Llevaba un sombrero de ala ancha y una lengua que se movía más rápido que el viento entre los cañaverales. Decía que venía de la ciudad, que allá tenía tierras, camiones, maquinaria, que era hombre de tratos grandes. Lo cierto es que nadie sabía de dónde había salido, pero traía cuentos que fascinaban a los hombres y promesas que mareaban a las mujeres. En menos de una semana, ya había convencido a don Lucho, el viejo dueño de las tierras altas, de que le arrendara 50 hectáreas para cultivar aguacate de exportación. Le endulzó el oído con palabras como inversión, productividad y alianzas estratégicas. «No hay que pensar como campesinos, don Lucho, hay que pensar como empresarios», decía Aurelio mientras se servía café en la cocina del anciano. El viejo, que había perdido la vista en un accidente con pólvora hacía años, confiaba en los sonidos. Y Aurelio hablaba como un gallo fino, firme, altanero y seguro. Firmaron un papel en una servilleta y el mentiroso empezó su obra. Rápidamente convenció también a Julián, el mecánico del pueblo, de venderle un viejo tractor a crédito. Le prometió que en 2 semanas le pagaba la mitad en efectivo. A Candelaria, la sobrina de don Lucho, la envolvió con versos improvisados y anécdotas que rayaban la novela. Ella, tan harta del silencio del campo y del olor a estiércol, se dejó envolver. Pero el problema con las telarañas no es solo que atrapan, también se expanden. Cada día, Aurelio iba sumando una mentira más a su colección. Prometió puestos de trabajo, regaló boletas falsas para una feria agrícola en Bogotá, hasta convenció a 2 muchachos, Luis y Ramiro, de dejar sus trabajos en el Trapiche para trabajar con él en una empresa exportadora. Las cosas empezaron a oler mal cuando don Lucho quiso ver los primeros movimientos de tierra. Aurelio le dijo que la maquinaria venía en camino. Una semana después, dijo que se había dañado una pieza. Luego, que lo habían asaltado en la vía. Luego que el gobierno estaba reteniendo los permisos por papeleo. Pero en el pueblo nadie tenía tanta paciencia. Fue Mateo, el hijo mayor de don Lucho, quien empezó a sospechar en serio. Él vivía en la ciudad, pero había regresado para ayudar con la cosecha. Bastó que escuchara a Aurelio hablar 2 veces para ver que algo no cuadraba. «Ese hombre no ha manejado un tractor en su vida», le dijo a su hermana Candelaria en voz baja, la noche antes de estallar todo. «¿Y tú? No deberías estar tan cerca de él». Ella no respondió, pero esa noche no durmió bien. Mateo decidió seguir a Aurelio en silencio al día siguiente. Lo vio entrar a una finca abandonada, donde sacó de entre unos costales viejos una mochila llena de papeles, recibos falsos y libretas con nombres tachados. No era la primera vez que hacía esto. Y entonces el karma, como una mula que regresa al establo, le pateó la puerta. Mateo esperó el momento. No fue impulsivo. Convocó a los vecinos, a los trabajadores, al mismo Julián y hasta al policía del corregimiento. Con pruebas en la mano enfrentó a Aurelio frente a todos en la plaza del pueblo. El hombre intentó reír, minimizar, improvisar un nuevo cuento, pero esta vez ya no era el gallo del corral, sino un ratón rodeado de azadones. Intentó correr, pero Mateo lo alcanzó antes de que cruzara la cerca. Lo arrastró hasta el barranco, no por venganza, sino por justicia campesina. «Has jugado con la comida de esta gente, con sus sueños», le gritaba,
mientras el otro suplicaba con lágrimas en los ojos y palabras que ya nadie escuchaba. Y fue entonces, ahí donde empieza esta historia, con Aurelio al borde del abismo. Y todos mirando, esperando saber qué harían con el mentiroso que tejió su propia telaraña en el campo. El silencio que cayó sobre la quebrada se sentía más pesado que la tierra seca en tiempos de sequía. Aurelio seguía ahí, arrodillado al borde del barranco, jadeando, con el rostro cubierto de sudor y polvo. Frente a él, Mateo apretaba los dientes con el machete aún alzado, temblando por la rabia contenida, la impotencia. Y algo más difícil de admitir: la decepción. ¿Y ahora qué, Mateo?, preguntó Julián desde atrás. ¿Qué hacemos con este desgraciado? Mateo bajó el machete, pero no lo soltó. Caminó lentamente en círculos, sin quitarle los ojos de encima a Aurelio, que ya no lloraba, solo temblaba, como si supiera que su teatro había terminado. No había salida. Solo quedaba el juicio del pueblo. Todo el caserío del Juncal parecía haberse reunido alrededor. Don Lucho, ciego pero erguido, escuchaba atento los pasos, los murmullos, los latidos de la tensión. Luis y Ramiro, los dos jóvenes a quienes Aurelio había ilusionado con contratos fantasmas, se cruzaban los brazos con una rabia muda. Incluso Candelaria, con la cara blanca y los ojos rojos, se mantenía entre la multitud, sintiendo cómo su corazón se apretaba con una mezcla de furia, vergüenza y culpa. Y entonces Aurelio habló. «Yo no quería hacerles daño. Solo buscaba una oportunidad», murmuró con voz áspera y rota. «Todo se me fue de las manos. Cuando quise parar ya había dicho demasiadas cosas». Mateo escupió al suelo. «Tú no buscabas una oportunidad, Aurelio. Tú buscabas víctimas. Y encontraste a la gente más noble, más trabajadora y más honesta para mentirles en la cara». Don Lucho se adelantó, apoyado en su bastón, como guiado por una brújula invisible que solo los viejos poseen. «No hay cárcel para las palabras, Aurelio. Pero el campo no olvida. Aquí todo se paga». El anciano se dio la vuelta, sin necesidad de ver el rostro del hombre que casi le robó su dignidad. En el campo, las traiciones no siempre se castigan con barrotes, sino con exilio. Aurelio ya no era bienvenido. No lo sería nunca más. Mateo le lanzó la mochila con los papeles a los pies. «Te vas hoy. A pie. Sin mula, sin plata, sin mentiras. Y si te vuelvo a ver por aquí, te juro que no solo será con machete en mano». Aurelio se levantó, tambaleándose, la cabeza gacha. Nadie le ofreció ayuda. Cruzó el polvo entre las miradas duras, bajo un sol que quemaba sin misericordia. Atravesó el campo en silencio, dejando atrás la tierra que quiso exprimir con mentiras. Horas más tarde, mientras los hombres volvían a su trabajo y las mujeres comentaban lo ocurrido como si fuera una vieja leyenda revivida, Candelaria se sentó sola junto al pozo. No lloraba. Solo miraba el agua, quieta, preguntándose cómo fue que alguien tan hábil para inventar fue tan torpe para vivir. Mateo se acercó y le puso una mano en el hombro. No hubo reproches ni frases dolorosas, solo el silencio justo, ese que también forma parte del castigo. Pasaron semanas. Poco a poco, el campo volvió a su rutina. Pero la historia de Aurelio Martínez quedó grabada en la tierra, en las conversaciones y en los niños que jugarían a engañarse unos a otros diciendo: «Yo soy Aurelio», antes de estallar en risas. Porque en el campo, las palabras también siembran. Y todo lo que se siembra, se cosecha. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.